¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica. Se trata del embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Un gusto. La verdad, mucho interés de compartir varios temas. Ya vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido a propósito de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre nuestro país, pero me gustaría conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que está en juego en Londres, en los tribunales. Comentábamos con los amigos oyentes que se debate la legitimidad de la presidencia interina de Juan Guaidó para posteriormente decidir qué hacer con más de $1.000 millones en oro que pertenecen a los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es un tema complejo, complicado, porque hay aspectos legales incluidos en eso. Ahora espero que la decisión sea la que se vislumbraba, que es decir, que no le entreguen a un régimen forajido, un régimen que no es reconocido por el gobierno británico, unos recursos que solo sirven en realidad para terminar de alimentar la corrupción, como ha sido con el oro que sacan del sur de Venezuela, ¿no? Es una situación bien complicada porque hay un régimen que ha sido descalificado, o sea, en más de un sentido por la comunidad democrática mundial, y bueno, vamos a ver cuál es el destino final de esta decisión. Esta decisión será muy importante en la medida que si no se lo dan a Maduro, se lo dan en alguna forma de fideicomiso para la presidencia interina, será interesante ver en qué forma van a vestir eso jurídicamente las cortes inglesas. Ahora, embajador, ¿cree usted que esto puede tener una trascendencia más allá de la decisión en los tribunales británicos? Me refiero al posible reconocimiento o no de la figura del presidente interino en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, va a depender exactamente de cómo interpreta la justicia inglesa, o sea, el legítimo poseedor de esa reserva de oro, porque el tema es que políticamente hablando, porque una cosa son el gobierno, otra cosa son las cortes, no no le reconoce legitimidad a Maduro y sí le reconoce la legitimidad como representante del único ente reconocido que es el Parlamento a Guaidó. Ahora, en los países que tienen división de poderes, uno nunca puede anticiparse a cuál va a ser la posición, porque no es como en Venezuela, que estamos acostumbrados que la justicia o la injusticia es la mano armada del Ejecutivo. En la mayoría de los países democráticos, la separación de poderes no es una ficción, ¿no? No, Entonces vamos a ver embajador, cómo reacciona la parte jurídica de Inglaterra sobre esa materia y cómo interpretan los jueces la situación actual de inconstitucionalidad de Maduro y de constitucionalidad de Guaidó. claro, porque podría pasar que tomen una determinación y más tarde tengan que entrar en el hecho de que buena parte del régimen de Nicolás Maduro, incluyéndolo a él, está, bueno, investigado en las cortes, o al menos por la Fiscalía de los Estados Unidos, y a partir de allí tendrán que determinar, entre otras cosas, si van a entregar más de $1.000 millones que pertenecen a los venezolanos, bueno, a un régimen bajo esas condiciones, ¿correcto? Que es correcto, pero yo no me atrevo a emitir una opinión cuando yo conozco muy bien, yo recuerdo que yo estoy en Inglaterra, ¿no? Que la independencia del Poder Judicial es muy fuerte, muy marcada, y eso que ha evolucionado porque ellos tienen un sistema importante que es el common law, que es un poco la costumbre, que es lo que la jurisprudencia de los tribunales ha dicho en casos similares, aunque no creo que existan muchos casos en la jurisprudencia que puedan tipificar una solución al caso venezolano. Yo creo que este es un caso completamente atípico, ¿no? Por eso es que no me atrevo a emitir una afirmación. Cualquier cosa puede suceder y eso no es una decisión del gobierno de Su Majestad, sino de los tribunales.
Es el mismo caso que sucede en Cabo Verde, ¿no? Cabo Verde es un país que está muy bien rankeado en el índice global del Economist sobre países democráticos. Está en el lugar número 27 del mundo y son muy legalistas. Ahí tenemos un caso, por ejemplo, que no quiere decir que sea una decisión política. La defensa de Saab introdujo el principio de habeas corpus, ¿no? Que es que la persona tiene derecho a ser enjuiciado en libertad y no detenido. Entonces, ahí depende mucho de la interpretación del derecho y de la Constitución que hagan los tribunales de allá. Lo que pasa es que en Venezuela tenemos la percepción muy distorsionada de lo que es el Poder Judicial. Siempre hemos visto un Poder Judicial como subordinado a los intereses de los partidos o los intereses del Ejecutivo. Y en la situación actual de la dictadura, evidentemente es un apéndice, eso es lo que es un apéndice directamente del Ejecutivo. Entonces, aquel dicho que cada quien juzga según su condición, nos hace ver, no entender muy bien, y mucho menos, por ejemplo, los países que están basados en el derecho anglosajón, que es un derecho muy distinto al derecho continental. Por cierto, no es fácil establecer consideraciones a priori, porque además mucho más en el contexto que estamos en Venezuela actualmente, todo lo vemos con el crisol político. Claro, me imagino que en todo caso los tribunales en Reino Unido tendrán muchos elementos que evaluar antes de tomar una determinación. Nos decía la embajadora designada por la Asamblea Nacional que esperan, sin tener confirmación al respecto, que probablemente habrá decisión a finales del mes de julio, luego de la audiencia que se está celebrando ahora mismo en Inglaterra, en Londres. Embajador, quería preguntarle, porque a propósito del tema que ha sacado a colación, el caso de Alex Saab, titulaba la ABC de España: las extradiciones las carga el diablo, son siempre impredecibles, y yo le pediría un comentario al respecto, porque ciertamente es un caso que ha generado una gran expectativa en nuestro país, en Colombia, en los Estados Unidos, y yo le diría que en todas las naciones donde es investigado este empresario colombiano, pero también allí hay muchos elementos, es decir, los tribunales tendrán que tomar en cuenta muchos elementos para determinar, bueno, si lo dejan en libertad, si aplican el habeas corpus o no, y si finalmente lo entregan en extradición a las autoridades norteamericanas. Le pediría un comentario, lo escuchamos. Son alternativas muy diferentes. Que le otorguen el habeas corpus no quiere decir que no sigue sometido a juicio. O sea, la diferencia del habeas corpus es que no esté sometido a juicio en estado de detenido, ¿no? Y eso no quiere decir que el juicio no se prolongue y se tomen medidas precautelativas para que no haya fuga o entre comillas no lo suiciden, ¿no? Que también es una posibilidad, porque hay muchos intereses en juego. La verdad es que uno puede más o menos vislumbrar cuál puede ser una decisión de orden político, pero cuando tú entras en el campo de lo jurídico y de los tribunales, es mucho más azaroso emitir opiniones, porque dependen dependen de la tradición jurídica de cada país. Nos interesa su análisis y opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas a propósito de estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno probablemente más comprometido con una transición a la democracia en nuestro país. Bueno, se han generado toda clase de especulaciones por, digamos, lo que aparentemente dijo a un portal y luego las explicaciones más tarde en redes sociales. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. Primero, que comprometidos con la democracia en Venezuela y en contra del régimen actualmente usurpando el poder, es compartida, y es el único tema fundamental en que hay una política bipartidista. Después de que salió la declaración en esta publicación, Biden inmediatamente se pronunció sobre un aspecto objetivo y uno afirmativo dijo que él estaría siempre
con el lado del pueblo venezolano y la restauración de la democracia. Y atacó a Trump, no diciendo que Trump habla muy duro, habla mucho sobre Venezuela, pero tiene una tendencia muy marcada a reunirse con dictadores. Eso es típicamente un tema de campaña electoral. Y eso surgió el día después que salió la información de la entrevista. Y obligó a Trump a responder que si él dijo algo de reunirse con Maduro, fue simplemente para exigirle la salida o establecer la forma de la salida. Yo lo que pasa es que hay un factor adicional que es importante ver. En el caso de Trump, que ha negociado con muchos enemigos de él en situaciones particulares, el problema es que aquí también hay un caso de la justicia, porque Maduro está sometida a una decisión del Departamento de Justicia que actúa en eso autónomamente y tiene precio en su cabeza por haber cometido, según la decisión de eso y sometido a tribunales, estar incurso en delitos de narcotráfico. O sea que no es lo mismo la conversación de él con gente en Irán o con Rusia o con el caso inclusive de Corea, porque ninguno de esos dirigentes tiene un precio en la cabeza. Entonces eso es un factor que hay que tomar en cuenta. Pero lo más grave es la actitud de sectores de la oposición que parecerían regodearse cuando hay algo, si es cierto o no, porque yo pondría en serio cuestionamiento el escrito del antiguo asesor de seguridad de Trump, porque si usted fue parte completa, integral de todo eso, ¿por qué no lo dijo cuando tenía que decirlo? Y simplemente porque lo sacaron va a publicar un libro. Entonces a lo mejor hay verdades, pero hay cosas que no son necesariamente ciertas o son sacadas de contexto. Entonces yo no quiero exonerar a nadie, sino que yo creo que está muy mal hecho que dirigentes de opositores se avalen de temas de campaña electoral americana para tratar de descalificar básicamente a Guaidó, pensando que en alguna medida va a ocurrir algo que no va a ocurrir. María Alejandra, nadie va a abandonar le va a pedir al jinete que abandone su caballo cuando estamos en el final de la carrera, y mucho menos para colocar unos jinetes que quieren ser colocados, como son las aspiraciones que tienen un enfoque diferente a cómo debe llevarse el manejo de la crisis en Venezuela, y que siguen reiterando mucho de ello el famoso tema que ha sido negado tanto por los Estados Unidos como por Europa como por Latinoamérica, inclusive como dijo Gustavo Tarre en el TIAR, que jamás va a haber una intervención militar, pero siguen insistiendo porque esa es la bandera sobre la cual se arropan. Ahora yo creo que ahí hay mucha irresponsabilidad o mucha ignorancia o mucha aspiración a querer ser ellos la solución. Yo creo claro, usted descarta, embajador, que haya un giro, es decir, en la práctica nada parece indicar algo así, y ayer conversábamos con el periodista Castro Cando advirtiendo que, insistimos, esta administración es la que más recursos, más esfuerzos diplomáticos, políticos ha puesto para alcanzar una transición a la democracia en nuestro país. No sé qué opina usted, pero en todo caso, usted descarta un viraje de esa política que han llevado adelante hasta ahora, ¿correcto? ¿Y por qué cree usted que Nancy Pelosi recibió a Guaidó, o por qué lo aplaudió todos los representantes del Partido Demócrata en el Congreso? ¿Por cortesía o porque simplemente usted cree que en una campaña electoral alguien va a jugar negativo o va a tener un discurso negativo cuando es tan importante el voto de la Florida? Eso es insensatez política. O sea, ambos están peleando, porque en este momento en las encuestas Biden va punteando en varios estados, inclusive en Florida. Entonces, evidentemente, si hubiera una sospecha por esa comunidad cubana, venezolana que está allá, que viera que efectivamente pudiera haber una posición distinta, y por eso Biden dio la declaración que dio. O sea que yo creo que en esta materia
esto es una materia de Estado en Estados Unidos y una materia de Estado en materia geopolítica. Un régimen o un cáncer como el que existe en nuestro país, sea republicano o demócrata, debe tener mucho temor de la metástasis que puede producir eso en el resto del continente. O sea que yo no veo, sinceramente no veo ni a favor de uno ni de otro que va a haber un cambio político en Estados Unidos. Puede haber modalidades o aplicaciones, depende mucho de quiénes son los secretarios de Estado y qué es lo que ha ocurrido. Pero también yo pienso que de aquí a noviembre falta mucho tiempo y las crisis que están estallando, por ejemplo, la del coronavirus, la de la gasolina está estallando. Una cosa es que en Caracas todavía tengamos, pero ve a Maracaibo, voy a Yaracuy, o a sitio del interior a ver si consigue gasolina. Y viene una crisis mucho más grave, que es la crisis del gas. Todo el mundo sabe que José no está funcionando. Entonces, el gas licuado, es muy probable, según lo que dicen los técnicos de petróleo, es que para finales del mes de julio habrá una escasez total de gas. Eso también es un problema social muy complicado. Y ya actualmente pregunta a la gente si consiguen fácilmente gas en los sitios de llenado. Si es fácil conseguir gas en este momento. Entonces yo creo que tiene la crisis sanitaria, tiene la crisis económica, tiene la crisis política, tiene la crisis energética, y todas esas crisis están combinadas. Y si, por ejemplo, la decisión en Cabo Verde, ahora o dentro de poco tiempo, es de extraditar a Sábalo a Estados Unidos, el juego cambia mucho, porque lo que ahí sale afecta muchas conexiones. Por lo pronto ya afecta todo el entramado que habían hecho para el negociado de los CLAP, ¿no? No, y las relaciones con Irán, porque ese era el destino, en teoría, según ha trascendido de Alex Saab. Ahora, embajador, no me gustaría ir a la pausa sin preguntarle, sin aprovechar el contacto para preguntarle acerca de este tuit, seguramente lo habrá visto usted, del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Él asegura haber sostenido reunión con Leocenis García y el diputado Luis Parra, recientemente sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Esto lo agregamos nosotros. Él dice, con quienes dialogué sobre temas políticos e institucionales. Esto ha generado más de 2.000 reacciones en Twitter. Yo le pediría un comentario. ¿Qué interpretación hace usted? En lo personal pensábamos que habían hackeado la cuenta del secretario general, pero él no ha ofrecido, digamos, ningún desmentido al respecto. Lo escuchamos. Que está claro, la posición con respecto a la usurpación es él. Ahora, que el secretario general de las Naciones Unidas escuche diferente o le transmita la posición de ellos a personajes que quieren hablar, eso no quiere decir, ni mucho menos, ni lejanamente, que hay un cambio en una actitud que ha sido constante y coherente del secretario general. Además, el secretario general también responde a los quienes lo apoyan, entre otros los Estados Unidos y los países del Grupo Lima. Ahora, que tú escuches inclusive al enemigo es una práctica normal. Aquí solamente que tenemos esa idea que no se puede hablar sino solamente con los amigos. A veces tienes que escucharlo, inclusive decirle la verdad clara de las condiciones que ellos establezcan, que se establecen en la OEA para considerar cualquier procedimiento de restablecimiento a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres, cómo son supervisadas y cómo deben ser. Yo me imagino que no me imagino que Almagro pueda decir algo distinto que eso, pero no se puede considerar que es un pecado que la gente escuche, porque el diálogo y la conversación es absolutamente normal en las relaciones internacionales, inclusive con los peores especímenes. Lo decía Sun Tzu, embajador, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, tienes garantizada la victoria. Él decía, si te conoces a ti mismo y te conoces a tu enemigo, tienes 50% de probabilidad de ganar. Si desconoces al enemigo y te desconoces a ti mismo, tienes garantizada la derrota, decía Sun Tzu en El arte de la guerra. Embajador, bueno, es una interpretación personal, por cierto. Nos escandalizamos de todo porque queremos ver el mundo con un solo crisol. Y hay que ver cómo lo ven afuera. Afuera no nos ven como nos vemos nosotros. Y todos están buscando encontrar qué camino, o qué vereda, o qué espacio
puede haber para forzar una solución. Inclusive, fíjate que ha sido comentario por los americanos que ellos le ofrecen a aquellos que colaboren a una solución de la crisis, que le borran las sanciones de los FARC. De hecho, como hicieron con el antiguo jefe del DGCIM, ¿no? Que está allá, el que está en Estados Unidos. Entonces, lo que es bueno para el pavo no puede negarse a la pava, ¿no? Yo creo que en el caso de Maduro es distinto, porque Maduro tiene un precio en la cabeza por una decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que no es lo mismo que los FARC, y al mismo tiempo está sub judice en Estados Unidos. Entonces, ese es el caso que es un poco más complicado, una conversación con él, pero si la conversación fuera, como lo dice Trump, para determinar las condiciones de la salida, bueno, eso es lo que se llama realpolitik, ¿no? Pero yo no creo que en ningún sentido va para otra dirección. Esas son puramente especulaciones locales y a veces aprovechamiento de pequeños grupos políticos que representan muy poco electoralmente, pero que hacen mucho ruido, no solamente en las redes sociales, sino en algunas emisoras en Miami. Embajador, un gusto conversar con usted. Era Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.